Bienvenidas y bienvenidos al último seminario de Fisiología Digestiva, el seminario de digestión y absorción de la materia Fisiología y Biofísica de la Unidad Académica 1, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Soy Roxana Toriano y en las distintas partes de este seminario intentaremos aprender las claves que nos permitan comprender la digestión y absorción de nutrientes, micronutrientes, electrolitos y agua en el ser humano. Los objetivos de esta clase son comprender los mecanismos de digestión y absorción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas desde un punto de vista fisiológico y biofísico, entender el manejo gastrointestinal de la vitamina B12, del hierro y del calcio, conocer el manejo del agua y los iones en el intestino delgado y el colon, los mecanismos moleculares involucrados y la regulación de estos mecanismos, y comprender la integración de las funciones secretomotoras y absortivas en el intestino delgado y grueso y sus consecuencias fisiopatológicas. Evolutivamente el ser humano ha desarrollado mecanismos que regulan la sensación de hambre y la de saciedad. ¿Pero por qué sentimos hambre? Bueno, a esta altura sabemos que todas las funciones que realizamos diariamente, tanto las que decidimos hacer como aquellas que no requieren de nuestra voluntad, necesitan energía para ocurrir. Así, estudiar, conversar, caminar, correr, comer, respirar, parpadear o bombear sangre desde el corazón hacia el árbol vascular son funciones, son acciones que consumen energía. Al principio del curso de Fisiología y Biofísica vimos que el ser humano puede ser modelizado en una primera aproximación de trazo grueso como un sistema abierto que intercambia materia y energía con el medio que lo rodea, manteniendo un estado estacionario por medio de mecanismos homeostáticos. Y recordemos que habíamos definido en aquel momento que estos mecanismos necesitan consumir energía para poder ocurrir. Así, el cuerpo humano es capaz de obtener energía, transformarla y almacenarla hasta el momento de tener que utilizarla. Bueno, resulta que el sistema digestivo juega un rol fundamental en este asunto porque es un sistema transformador, capaz de descomponer los alimentos que comemos y que tienen una estructura química compleja hasta convertirlos en nutrientes absorbibles a nivel del intestino delgado. Y esta transformación es lo que conocemos con el nombre de digestión, que hará posible la absorción de nutrientes y micronutrientes, además de agua y de electrolitos, que va a ocurrir en el sistema digestivo luego de la ingesta de alimentos. Les propongo que pensemos a la fisiología digestiva como un proceso que va a moverse entre el programa motor de la ingesta y el programa motor del ayuno, dos programas que ustedes vieron, conocieron, aprendieron en el seminario de motilidad. Así, lo que ustedes han visto a lo largo de los 4 seminarios de fisiología digestiva, al que se suma este que están escuchando en este momento, describen por separado cosas que en realidad están ocurriendo al mismo tiempo. Durante el programa motor de la ingesta, después de ingerir los alimentos, van a ocurrir al mismo tiempo la motilidad asociada a este programa, las secreciones que van a regular y permitir la digestión y el propio proceso de digestión acoplado al proceso de absorción. Vale entonces hacer dos aclaraciones. Primero, lo que venimos estudiando es la fisiología normal de un adulto sano. Y en segundo lugar, es fundamental pensar estos procesos de manera integrada. Y para pensarlos así, correspondería en este momento hacernos dos preguntas. La primera es, ¿dónde o cuándo comienza el proceso digestivo?
Bueno, justamente pensarlo de manera integrada implica entender que el proceso empieza cuando, por ejemplo, imaginamos, vemos o olemos la comida en lo que ustedes aprendieron que se llama la fase cefálica del programa motor de la ingesta. En ese momento, y vía acetilcolina, empiezan a estimularse secreciones enzimáticas tanto a nivel de las glándulas salivales, del estómago, como del jugo pancreático. Sin embargo, la digestión propiamente dicha y pensada estrictamente como hidrólisis enzimática comenzará recién en la boca cuando el alimento tome contacto con la saliva y con las enzimas que la saliva contiene, la amilasa salival y la lipasa lingual. La mayor y más potente actividad enzimática para las tres grandes familias de nutrientes ocurrirá, sin embargo, recién a nivel del duodeno, porque allí es donde el quimo se encontrará con las enzimas pancreáticas, que son las más potentes enzimas digestivas. Aún así, vamos a ver que la acción enzimática no solamente ocurre a nivel de la luz del intestino y mediada por enzimas pancreáticas, sino también a nivel de la superficie de la mucosa intestinal, mediada esta vez por enzimas específicas de la membrana del ribete en cepillo de los enterocitos. Y en algunos casos también hay una digestión última dentro de la célula intestinal. Podemos entonces hablar de tres niveles de digestión: la digestión en la luz, la digestión en la membrana y la digestión intracelular. Pero ¿qué pasa con la osmolaridad del contenido intraluminal a medida que los polímeros, ya sean hidratos de carbono, proteínas o lípidos de la dieta, se transforman en oligómeros y monómeros por acción enzimática? Bueno, evidentemente la osmolaridad va a aumentar porque lo que antes era una única partícula, la partícula de macromolécula, se transforma en muchas partículas que son moléculas más pequeñas. En este sentido, los líquidos que vuelcan en el duodeno, tanto el jugo pancreático como la bilis, como el propio líquido secretado por el duodeno, tienen un rol fundamental en la dilución del quimo hipertónico. ¿Y por qué es tan importante que este quimo se haga isotónico al diluirse? Porque si es hipertónico provoca un desequilibrio osmótico, va a salir agua desde el intersticio hacia la luz y entonces se va a producir lo que conocemos como diarrea. Antes de entrar de lleno en la digestión de cada tipo de nutrientes, vamos a detenernos en la enorme eficiencia del proceso absortivo que se produce a nivel intestinal. Evolutivamente, nuestro intestino está preparado para absorber todos los nutrientes que han sido digeridos, los micronutrientes que no requieren digestión y también para recuperar la gran cantidad de agua, cerca de 9 litros, que resulta de sumar el agua de bebida que se ingiere con las secreciones asociadas al proceso digestivo. Esta eficiencia se debe en parte a la particular morfología del intestino delgado. No solo los pliegues circulares aumentan la superficie, sino la organización de la mucosa en vellosidades y de la membrana apical de los enterocitos en microvellosidades. Todo eso resulta en un aumento de 600 veces la superficie del tubo, alcanzando una superficie absortiva total de entre 200 y 250 metros cuadrados. Para que se den una idea, esa es aproximadamente la superficie de una cancha de tenis. Bueno, y ahora sí arrancamos con las particularidades de cada una de las familias de nutrientes y los primeros que aparecen son los hidratos de carbono, que son los que proporcionan cerca del 45% de las necesidades energéticas totales en las dietas del mundo occidental y están presentes en los alimentos como polisacáridos, oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos. ¿En qué alimentos? Bueno, en general en los menos procesados como las frutas y las verduras, aún en las carnes que tienen un porcentaje de glucógeno que también es un hidrato de carbono, y en los alimentos más procesados donde también están presentes muchas veces como espesantes o conservantes.
Los hidratos de carbono se digieren cuando la amilasa cataliza la hidrólisis de los enlaces que unen los monosacáridos. Vale aclarar que la amilasa humana solo puede actuar sobre un tipo de enlace del polímero, los de tipo alfa 1,4 intramoleculares. Por eso, la digestión luminal no produce nunca monosacáridos, que es la forma absorbible de los hidratos de carbono. ¿Y en qué lugares del sistema digestivo ocurre lo que acabamos de decir? Bueno, la digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca, continúa mientras el bolo se mueve hacia el estómago, se frena cuando la acidez gástrica inactiva la amilasa salival y luego prosigue ya con el quimo en el duodeno gracias a la amilasa pancreática que va a hidrolizar el resto de los polisacáridos para dar moléculas más pequeñas que se llaman oligosacáridos y que tienen de 2 a 9 moléculas de glucosa. La digestión sigue en el ribete en cepillo del enterocito gracias a diferentes oligosacaridasas que son proteínas intrínsecas de la membrana cuyos dominios catalíticos se orientan hacia la luz intestinal. Observen que la hidrólisis a este nivel tiene una enorme ventaja porque las enzimas están en el mismo dominio de la membrana que los sitios donde se van a absorber los monosacáridos. Esto permite un acoplamiento eficaz entre la velocidad de digestión superficial y la velocidad de absorción de los monosacáridos producidos, lo cual minimiza la posibilidad de que el aumento de partículas producto de la digestión aumente la tonicidad del contenido luminal. En esta instancia de digestión superficial también se procesan los dos disacáridos más comunes en la dieta occidental, como son la lactosa y la sacarosa. Los 3 monosacáridos resultantes de la digestión completa de los hidratos de carbono se absorben por vía transcelular. Ingresan a la célula intestinal por 2 mecanismos. La fructosa entra por difusión facilitada a través del transportador GLUT5 y la glucosa y la galactosa comparten en cotransportador sodio-glucosa. Este último es un transporte activo secundario porque aprovecha el gradiente de sodio entre la luz y el intracelular para ingresar la glucosa aún en contra de su propio gradiente. La absorción termina cuando los 3 monosacáridos salen hacia el torrente sanguíneo por difusión facilitada a través del GLUT2. Ha sido reportado que existe un transporte de glucosa pasivo y paracelular, pero no termina de quedar claro cuál es la importancia en cuanto a cantidades de ese transporte. Una causa de consulta común en la clínica es el síntoma que provoca la ausencia de expresión de lactasa a nivel intestinal. En el gráfico superior, con presencia de actividad de lactasa en el enterocito, lo que vemos son 2 curvas que se superponen, una debida a la lactosa ingerida, otra debida a la glucosa ingerida, se está midiendo glucosa en sangre. En cambio, en el gráfico inferior se observan 2 curvas que se separan claramente, una curva tiene que ver con la glucosa ingerida, la otra con la lactosa ingerida, y esto está mostrando que el organismo es incapaz de digerirla. A la inversa, y como se observa en el panel siguiente, un paciente con déficit de lactasa excreta grandes cantidades de hidrógeno gaseoso en el aliento. Este gas es producto del catabolismo de la lactosa por las bacterias colónicas. Lo que se ve en la figura es un esquema de lo que decíamos recién y no solamente se producen gases gracias a las bacterias colónicas que son las que van a procesar la lactosa que no pudo ser procesada por ausencia de lactasa, sino que además se produce una diarrea con un pH ácido.